De esto, digamos, de estos instrumentos que están presentes todavía, que se han ido descubriendo, tú los puedes poner digamos, nuevamente en la escena, digamos, no musical, pero del sonido, y de hablar de que tu pueblo está vivo, de que tu pueblo tiene una tradición oral, tiene una tradición, digamos, a través del arte y de los sonidos también, pues, y esto te permite decir, no, yo soy de Higuita, sí, tenemos cultura, tenemos la necrópolis del Olivar, tenemos los instrumentos, tenemos nuestra cosmovisión. Entonces tenemos mucho todavía que aportar. Nos vamos a encargar de que todas las comunidades de Higuita a lo largo del país se enteren de que existen estos instrumentos, de que nosotros aprendimos a ejecutarlos y hacerlo masivo, invitar a todos nuestros hermanos de Higuita a participar con esto. Nosotros, insisto, solo resguardamos estos instrumentos y queremos hacerlo masivo. Esta es una pequeña muestra para culminar el proyecto con los fondos de FNDR, pero nuestra misión como comunidad es seguir en el rescate, seguir sacando más sonidos de estos instrumentos maravillosos que la verdad que te transportan. Es impresionante cómo se te eriza la piel cuando uno está ahí ejecutándolo, maravilloso. Yo estoy muy agradecida con Jimmy porque nos conectó con nuestros ancestros. Bueno, hoy día hacemos el cierre de este proyecto del FNDR y esperando que sea una expectativa también y un aprendizaje para todos, ¿no es cierto?, el hecho de estar acá y tocar estos instrumentos musicales. El proceso fue desde la construcción de instrumentos musicales. Nos demoramos 4 meses en realizar este proyecto. Primero que todo, compramos el material. Después construimos estos instrumentos musicales junto a mi hermano Dani Campillay y posteriormente realicé talleres del contexto histórico de la propuesta y también de la parte experimental, el hecho que ellos puedan tocar estos instrumentos. Hay que realizar estos talleres, ¿no es cierto?, también de aprendizaje. Es que acá hay varias cosas, pues tenía una cuestión de rescate, ¿no es cierto?, que es muy activo, pero también tenía un proceso que está abajo, digamos, en el plano humano, que es el reencuentro de esta comunidad diaguita con su sonido, con aspectos de su cultura que por razones de la dolorosa historia se olvidaron y despiertan hoy día, ¿no es cierto? Y hay un reencuentro de esta comunidad diaguita con sus sonidos, con sus expresiones artísticas, con su patrimonio cultural. Muy buenas noches, amigos y amigas de Infórmate Serena, que nos siguen como cada miércoles en este gran programazo Musicando la Región. Hoy día con un tema bastante particular, un temón de hoy día el que tenemos a propósito de la contingencia, que la vamos a estar conversando largo y tendido con grandes invitados y por supuesto con mi gran partner Toño Galvez. ¿Cómo estáis, Toñito, amigo mío?
Muy bien, mira, hoy día, el otro día estuvimos así como un poco calmos porque era la balada te iba a pensar, hoy día me voy a comportar a la altura de los invitados porque por favor, Toño, alguna no vez, se nos por vaya a favor. salir alguna cosa, ¿no? Usted sabe ahí, compórtese, lo estuve toda la semana diciendo, ahí escribiendo en la pizarra, debo portarme bien. Sí, lo tenemos anotadito, lo tenemos anotado. No, la verdad es que, bueno, los invitados de hoy día son personas que nos van a dar una conversación muy entretenida y aparte de aportar muchísimo para que también ustedes, las personas que están viendo y siguiendo el programa, puedan continuarlo después, motivarse a seguir conversando sobre estos temas tan importantes que obviamente estamos hoy en día viviéndolo. Sobre todo hace poquito, el día lunes, ¿cierto? El día lunes fue feriado, pues, Toñito. Exactamente, por la misma razón. ¿Por qué fue feriado? No tengo idea por qué. ¿Tú me puedes contar por qué fue feriado, no? Yo le cuento por qué fue feriado, Toñito. Muy bien, señor. Oye, pero no era nada feriado. Sí, no, pues no era nada feriado. Sí. Bueno, ahí vamos a hacer una aclaración de concepto. Ahí tenemos grandes invitados que nos van a aclarar unos conceptos. Pero guárdalo, sí, pues, guárdalo, porque obviamente vamos a presentar a los invitados. Legalmente es el Día de los Pueblos Indígenas. ¿Sí? Sí. Así se declaró, entonces se declaró que coincide con el Huetripantú, ¿verdad? Entonces, ahí de ahora en adelante vamos a tener feriado el día 21 de junio. De aquí, ojalá que para siempre, ¿ya? Para que la gente sepa, porque hay gente que decía feriado igual rico en la casa descansando, pero no sabían por qué. Y vamos a estar hablando de eso también, y a propósito de eso también vamos a estar conversando en el programa de hoy. Ahora sí, Toñito, usted me presenta, pero con bombos y platillos. Y ya teníamos una conversación previa, estábamos conversando con una de las invitadas, ¿cierto? Que ya nos decía que esa acepción con la cual se había denominado legalmente es digna de ser analizada. Y para eso vamos a recibir con un gran aplauso a una gran persona. Yo le contaba a la infidencia recién que mi primera aproximación formal con la parte académica de la Universidad de La Serena fue cuando yo estaba en cuarto medio, hace poquito atrás, ¿no? Y me llevan a la universidad a una charla informativa de la carrera de Pedagogía en Música, y ahí nos recibió la queridísima maestra Lina Barrientos, que nos dejó encantados, y varios entramos, todo ese grupo del seminario, entramos a estudiar música, así que muy bienvenida, un placer para nosotros. Yo sé que para muchas personas que supieron, va a estar mi profe, seca, decían, es seca, así que muy bienvenida, Lina, y gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a recibir también al amigo personal, lo vamos a dejar para la casa, para el último, porque ya lo vamos a dejar para el último. Vamos a dejar también a saludar a Luciano, quien trabaja mano a mano y codo a codo, ¿cierto?, con el profesor Jimmy Campillay, que se había anunciado por ahí por algunas partes que iba a estar, pero por una razón personal no puede estar. Pero quién mejor que Luciano, que trabaja palmo a palmo junto a él, conoce el trabajo, y de lo que vamos a conversar hoy día puede ser un gran aporte también. Luciano Uren, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Y un gran amigo de la casa, siempre lo he dicho, le debo mucho. Plata no le debo, pero sí le debo mucho, o que yo recuerde. Pero es un gran también profesional, gran académico, gran compañero, es grande en todo. Así que un gran amigo, bienvenido, y gracias por aceptar la invitación, Gustavo Araya. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vale. Nelson, ¿entramos de lleno al área? Por supuesto, y como siempre invitamos a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live de Infórmate Serena, que por supuesto nos da el espacio y agradecemos, a participar con nosotros a través del chat. ¿Ya? Usted se mete ahí, página Infórmate Serena, y en el chat puede ir conversando con nosotros, opinando, mandando saludos, haciendo preguntas a nuestros invitados. Este programa lo hacemos entre todos, este programa es comunitario, como siempre lo decimos, así que todos y todas invitados a participar de este gran programa que vamos a tener hoy día. Ahora sí, Toñito. Así es, y como dijimos, el tema de hoy es la música de nuestros pueblos originarios. Tú recién mencionabas que hace poco legalmente se dejó el 21 de junio como el Día de los Pueblos Indígenas. Ya con respecto a eso, Lina nos contaba algo. No sé si nos puedes conversar un poquito con respecto a eso que estábamos hablando antes del programa. Hola, muchas gracias por la invitación a esta conversatorio o conversación que se va a tener sobre los pueblos originarios. Y a partir de este día, de este lunes, que quedó el lunes, pero va a ser un poco movible la fecha,
pero este 21, donde es la conmemoración de los pueblos indígenas, pero que yo personalmente prefiero decirle los pueblos originarios. Porque son los que nacieron, los que estaban aquí y todavía quedan descendientes de estas comunidades que vivieron a lo largo de todo Chile, pero no solamente Chile, sino que recordemos que son áreas geográficas, como por ejemplo los mapuches se movían entre lo que es ahora Argentina y Chile, todo lo que es el mundo andino, que están los aymara, quechua, que es Bolivia, Perú, Ecuador, hasta Colombia, y llega. Entonces son áreas geográficas, como también lo que veíamos del sur, ¿no? Los Selknam, que no han sido considerados, pero son del lado argentino, pero vivían también en un área geográfica en que se movían. Lina, entonces, disculpa, por eso es que hablo de los pueblos originarios. tú recién me mencionabas que tenías el listado, ¿nos puedes dar ese listado de las... el gobierno de Chile ha reconocido a 9 pueblos originarios, que son aymara, quechua, atacameño, coya, diaguita, mapuche, cahuasca, que son conocidos como los alacalufes también, yamana, que son los yagán, también conocidos, y rapanui. Esos serían los 9. Pero también han habido estudios, por ejemplo, que ha hecho el Museo Chileno de Arte Precolombino, donde los changos también están ellos moviéndose y haciendo trámite para ser considerados como uno de estos pueblos originarios también dentro de Chile. Los Selknam, lo que yo te decía anteriormente, que también he sabido y he leído que en Punta Arenas, por ejemplo, se reúnen comunidades donde recuerdan a sus orígenes Selknam, o que también son considerados como llamados onas. Y también hay un reconocimiento a los descendientes de los esclavos que estuvieron en el norte, entonces también hay un reconocimiento a los afrodescendientes en la región de Arica y Parinacota. Claro, o sea, lo que tú mencionabas recién con respecto a los Selknam, entonces se rompería, se vendría siendo como un mito eso de que no habían desaparecido, porque lo que más teníamos conocimiento a nivel general es que no existía ningún vestigio, que se había desaparecido totalmente esa cultura. Y lo mismo se decía de los diaguitas. Siempre antiguamente queríamos hablar de la música de diaguitas, no, eso ya desapareció, pero no. El mismo Jimmy Campillay, ¿no? Y Luciano puede dar fe de eso, ¿no? Que sí hay descendientes de lo que eran los diaguitas, y a través del sonido, no sé, ha habido un recuperar memoria de lo que fueron estos antepasados. Tú dijiste algo con respecto a la música, y aquí les voy a pedir también ya a los tres que podamos conversar también con respecto a la música, porque nosotros lo que entendemos, vamos a hacer música, uno se imagina, no sé, desde el mundo académico, que va a ser una partitura, no sé, va a ejecutar un instrumento, afinación, 440, otro va a pescar una guitarra, va a tocar, va a enchufar, no sé, sistemas de computación, etcétera. Pero uno ve la música la gente lo ve desde esa perspectiva. Pero para los pueblos originarios, ¿qué significa realmente? ¿Qué es música? ¿O la dimensionan como tal, como música? Es decir, vamos a hacer música. No creo que digan eso. ¿O sí? ¿Qué es la música para los pueblos originarios? Lanzo. Hola, buenas noches. Primero que buenas todo, noches. a todos los auditores y a todo el panel que nos acompaña el día de hoy. Pensar en la música como concepto aislado, ¿cierto? Es pensar dentro de una concepción occidental, eurocentrista podría decirse, porque la música como tal, en el caso de los pueblos originarios, no existía, porque la música estaba al servicio de otra cosa, que en la mayoría de los casos está inserta dentro de un contexto ritual. Entonces, la música, como con un fin estético, difiere, ¿no es cierto?,
a lo que todos entendemos por música, sino que la música está inserta en un contexto, sirve para algo más. Y entonces hay otras manifestaciones culturales junto a la música, como por ejemplo lo son la danza, también las expresiones pictóricas, en el caso, no sé, de la pintura facial, por ejemplo. Entonces, todo esto dentro de un contexto de ritualidad, de religiosidad, de espiritualidad. Entonces, la música está a servicio de eso en los pueblos originarios. Gustavo, ¿tú quieres decir algo? ¿Te decís como que te ibas acercando? No, nada, igual agradecer nuevamente la invitación y saludar al panel y a la audiencia. Sí, no, decir que, bueno, en general la música es muchas cosas, digamos, y tiene que ver también cómo cada persona pueda irla asimilando, asumiendo. Y en el caso de los pueblos originarios es también tan difícil pronunciarse, porque ¿cómo nos referimos a los pueblos originarios considerándolos como otros, como otras? ¿O somos nosotros también, digamos? Y una vez eso, ¿cómo tratar de definir siempre desde la mirada occidentalizada que hemos aprendido? Entonces, de pronto tratando de buscar un equilibrio en eso, caemos en las mismas prácticas a veces, de decir, por ejemplo, lo que compartía Luciano, efectivamente las culturas originarias han desarrollado una ritualidad que a ojos nuestros, y cuando digo nuestros, también nos reconozco como parte de esta cultura grande latinoamericana, digamos, parece ser algo muy, muy sacro, ¿no? Algo así como altamente sagrado, y a lo mejor la visión que tienen las personas que llevan adelante todavía las expresiones rituales tiene una connotación distinta. Una cosa que nosotros nos hemos preocupado con la profesora Lina, hemos estado trabajando hace hartos años en la aproximación a las manifestaciones musicales, particularmente las andinas, por lo menos lo que hemos trabajado hasta ahora. Y en una conversación que tuvimos una vez con don Eugenio Chayapa, que es una aymara de Chuyuncanes, en la comuna de Colchane, del pueblo Cariquima, al interior de Iquique, yo le pregunto, íbamos caminando en una camioneta, y yo le pregunto a don Eugenio, mire, ¿cómo se definiría usted? Don Eugenio es una persona que se ha dedicado ampliamente a las manifestaciones aymaras musicales, y es reconocido a través de los Inti Illimani, se han acercado a él también. El Tata San Juan, por ejemplo, es una recopilación que hizo don Eugenio de la música propia de su zona y que los Inti Illimani le llevaron a su estilo. Entonces yo le pregunto cómo se definiría él, digamos. Entonces yo le trato de hacer como una inducción, así decirle, mire, yo me considero músico, soy profe de música, toco música, me gusta la música. Si usted me preguntar algo, yo en ese momento le diría, soy músico. Ahora no, pero en ese momento sí. Y le digo, ¿y usted cómo se definiría? Entonces él me dice, piensa un rato y me dice, mira, yo arreglo autos, siembro, crío animales, construyo casas, y nombró varias oficios, varias actividades, y nunca nombró la música. No, ni siquiera cuando yo se lo sugerí, él dijo, yo soy músico. Con el tiempo, y en conversación con distintas personas, he ido entendiendo que no es posible quizás definir o aproximarse a una definición de qué es lo que es la música para las culturas originarias. Eso es lo que pienso ahora, porque me parece que es una dimensión mucho más amplia y a lo mejor mucho más sencilla de cómo nosotros mismos, de nuestra cultura occidentalizada, vemos la manifestación musical. Eso es lo que pienso. No sé si me voy a entender, pero sí. O sea, en realidad son conceptos que o sea, claro, a uno se asume, yo soy músico, claro, pero uno hace algo que a lo mejor es ajeno para ellos, como decían, está dentro de un todo, entonces no lo mencionó por ser músico. Con el tiempo tú me dices que ahora no te consideras músico. ¿Por qué no te consideras ahora músico? Si te preguntan, o si te preguntan, tú no dices músico. Porque creo que la categoría músico no existe en realidad. Es como que las personas somos tantas cosas distintas en distintos momentos. Es como que te preguntan a ti, ¿tú qué eres? Tú no dices yo soy papá, o tú no dices yo soy... Sino que uno generalmente se refiere a lo que estudió, o se refiere a lo que más le gusta. Pero las personas, pienso que somos muchas cosas distintas, y esta parcela que un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que es una cosa que hemos aprendido
y de las cuales nos cuesta desentendernos, esto de que yo hago algo en específico y a eso me dedico. Finalmente, no sé, después de escuchar o de leer un poco lo que propone Maturana, es que nosotros tenemos una capacidad maravillosa, que es la capacidad de aprender, de cambiar de opinión y qué sé yo, y hoy día estoy más un poco en esa reflexión más amplia, pero no tiene que ver con esta conversación quizás. Y que es un constante también, un cambio, no es quieta nuestra cultura, no es, Oye, es siempre moviéndose. Dime. Un aporte ahí a lo que decía Gustavo, complementando también a Luciano. Es increíble cómo nos occidentalizamos tanto y cómo este contexto no sé, de repente nos condiciona a actuar y responder de ciertas maneras a algunas actividades o algunas preguntas como la que hacía Gustavo. Un ejemplo muy cortito, yo el otro día, hace como 2 días, les preguntaba a mis estudiantes qué quieren ser cuando sean grandes, a los más chiquitos. Y todos me mencionaban profesiones y oficios, pero nadie, no eran tan chicos, eran de sexto básico, pero nadie me dijo, quiero ser feliz, profe, o quiero ser otra cosa. Todos me mencionaban doctor y qué sé yo, ingeniero, y eso tiene que ver con cómo nos presiona la sociedad a hacer en vez de ser, ¿cierto? No quiero irme por las ramas, pero tiene un poco que ver con lo que decía. Sí. Oye, pero mira, a lo mejor, tomando... si me dejas... Dale, Lina, dale. No, dale, no hay problema. Con respecto a lo que dice Nelson, recuerdo que en muchas clases mías yo le decía a mis estudiantes que estamos viviendo, y cuando llegaban los primeros días, y hemos elegido la música como un camino, el ser profesor de música o los de licenciatura en música como un camino, pero el ser es el vivir, ¿no? Pero volviendo otra vez al tema de la música, en las culturas originarias no se ha encontrado el vocablo, el concepto de música. Y con respecto a lo que decía Gustavo, de don Eugenio, yo estuve presente cuando pasó eso, ¿no? Y estaba pensando en la Machi. La Machi, cuando canta en sus ceremoniales, en sus machitún, no está pensando que está haciendo música, ¿ya? Sino que es un acto ritual para espantar los espíritus del mal, sacar los espíritus que tienen enferma a la persona. Y se acompaña de un instrumento, y otros machis ayudantes le van también acompañando con cascahuillas, llevando el ritmo mientras ella va cantando. Entonces, lo que decía Luciano, o sea, en la cultura originaria la música tiene una relación directa con el entorno, con el vivir, con la ritualidad de comunicarse con la naturaleza especialmente. Don Eugenio, una vez le preguntaban de dónde saca sus melodías. Entonces decía, yo voy caminando y de repente escucho el viento y empieza a sonar y aparece la melodía, y saca su quena y se pone a tocarlo. ¿Ya? Como también cuando cuentan que van a donde brota el agua, donde hay agua, y escuchan el agua y empieza a aparecer sonidos que se transforman en melodía, en música. Nosotros pero ellos hablan de que aparece el tono. Nosotros decimos aparece la música, pero ellos dicen aparece el tono, ¿ya? Para nosotros tono es otra cosa, pero claro, para ellos sí, es tono. La afinación y todo. Yo al comienzo, antes del programa yo te hacía la misma pregunta, ¿en qué momento esto pasa a ser de proyección? O sea, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, puntualmente, el caso de Beatriz Pichimalen, ¿cierto? Yo creo que la conocen, la cantante, ¿cierto? Que hace música mapuche, pero ya incursiona con teclados, con otras cosas, ¿cierto? Lo lleva a escenarios, lo lleva, no sé, a otras instancias. Eso es de proyección, deja de ser ya de música original, deja de cumplir con esa función que ustedes mencionaban. Yo pienso, Toño, que claro, es que lo que pasa es que se cruzan varias cosas, porque claro, hablar de este tiempo es hablar de tecnología también, digamos, y dentro de eso también hablar de la industria de la música y de la escena musical y de las dinámicas que están hoy día en cómo la música va sucediendo. Entonces a veces es como difícil comparar
Mira, lo pienso de esta forma, voy a poner un ejemplo. Ujú. Si la música originaria fuera un artefacto así como arqueológico, entonces se mantendría exactamente bajo la misma forma original. Y eso solo sería posible, yo creo, que en un laboratorio. O sea, incluso los bailes que tocan la flauta de chino, ¿no? ¿Verdad? Lo que veíamos al inicio, los instrumentos aerófonos que se soplan de las ocarinas o alguna pifilca, etcétera. Si bien hay mucha similitud seguramente con cómo se hacía la primera vez, debe tener necesariamente elementos novedosos, elementos nuevos, porque son otras las personas, es otra la época en la que eso sucede. Y eso no quiere en ningún caso decir que tenga más o menos valor. En mi opinión, a lo mejor alguien... Te puedo hacer una pregunta con respecto a lo que estás planteando. ¿No pierde esa esencia? ¿No deja de ser más, o sea, es más o menos valiosa? No sé, son preguntas que me nacen. Es que esa valoración depende de quién la haga, porque claro, uno podría hacer esa valoración y decir, ¿sabes qué? Para mí, en lo personal, eso tiene menos valor que escuchar realmente, no sé, para don Eugenio tocar la bandola. Si la toca la bandola el Juanito Araya aquí en Serena, entonces pierde valor. Pero alguien podría ver otro valor en eso, es decir, no, eso es una resignificación y hay un rasgo identitario importante. Entonces, yo pienso que en estas temáticas no hay una verdad, no, o sea, no hay una única verdad, sino que hay muchas verdades y que tiene que ver justamente con la cosmovisión de las culturas originarias, con la visión que nosotros deberíamos tener de las cosas, no de opuestos, no de opuestos que se niegan, digamos, nuestra visión judeo-cristiana de las cosas que existe o que no existe, sino que las cosas existen y no existen. O sea, esta dualidad que se complementa es una característica de las culturas originarias, no solamente de este lado del mundo, sino que en general. Y pensaba ahora que, y disculpen que hable tanto, pero No, dale, si eso vinimos. La profe Lina hace una relación. Voy a contar una anécdota. En el verano, para hacer una cuestión de cemento en un lugar, yo tuve que ir a tirar, a sacar arena de un río seco, digamos. Fui a sacar arena aquí cerquita en el Romera. Y un amigo de Calama, que era candidato a alcalde por Calama, me había pedido que le ayudara haciendo una canción para su campaña. Entonces estaba en ese proceso de colaborarle y ayudarle a hacer esta canción, y mientras estaba cargando una camioneta con arena, yo solo, en la mañana muy temprano, en mi cabeza había música, o sea, yo estaba pensando porque estaba en esa disposición. Y no había magia, y no había nada para mi significación que fuera de otro mundo, simplemente era yo en una labor muy silenciosa y haciendo esta canción, que seguramente, y por supuesto que en otro contexto, es lo que le pasa a distintas personas en distintos lugares, y que es lo que seguramente le pasaba antiguamente a las personas que se dedicaban a esto. Lo que quiero decir es que a veces nosotros, desde nuestra perspectiva, y por un aprendizaje, hemos visto un poco de magia en las culturas originarias, y yo pienso que esa magia no es tal. Yo creo que es todo mucho más natural de lo que nosotros mismos hemos aprendido que son las cosas. Y así como la gente aymara, la gente licanantay, la gente mapuche y de otras culturas del mundo se ha expresado con la música, hoy día también los jóvenes se expresan con los elementos que tienen a disposición, porque es una necesidad humana. Y esa es como la visión que tengo respecto de la música. Yo comprendo que hoy día estamos hablando de la música de los pueblos originarios y lo que estoy diciendo un poco va en contra de eso, pero en realidad no va en contra. En realidad es tratar de poner otra perspectiva en el análisis, que a veces en esta visión occidentalizada que nosotros llevamos por un aprendizaje, queremos poner en algún lugar, y a veces no es posible ponerla en ningún lugar porque es mucho más que nuestra clasificación. Eso quería. Sin duda que los paradigmas de la educación que tenemos es lo que nos lleva muchas veces, hay que romper esos paradigmas para poder tener visiones diferentes y poder normalizar quizás algunas situaciones que pueden resultar asombrosas, mágicas, como tú dices, siendo que en el mismo contexto pasan a ser algo totalmente natural. Voy a darle el pase a Nelson, porque la verdad es que el tema está, para mí, yo me meto y me fascina, pero usted sabe que hay que hacer cortes y ahí si no, sí, después nos reta. El director nos reta. No, yo igual, oye, estaba súper... Disculpa, el director nos reta. Había alguien que a mí me retaba cuando yo era profesor por allá por la antena, pero no decir quién es, no. Pero está presente, no, sí es mentira. Oye, mira, hay otras personas que están interactuando con nosotros a través del chat de Infórmate Serena. Voy leyendo, mira, Mimi Torres dice, qué lindo habla mi chiquitirri. No sé, yo le voy a pedir un favor a las personas
yo le voy a pedir a las personas que cuando le tiren un piropo a un invitado, por favor lo aclaren, porque si no, alguno de nosotros puede tener problemas por eso. Claro. Sí. Sandra Campos Torres también ahí nos manda un saludo. Ahí está, papo, Mimi Torres. Felicitaciones, Luciano, dice. Ahí está, ¿viste? Sí, fan del Luciano. Juan Ricardo Tavilo Barrios, triunfando, amigos, nos dice. La Mimi Torres sigue participando con nosotros. Parroquia San Pedro de Atacama. Mira, saludos a Lina y a Gustavo. Los esperamos en San Pedro de Atacama, pueblo atacameño. Tienen que volver. Sí, mira, post pandemia sí, ¿eh? No se me vayan a rascar antes. Nos están viendo la tercera región también. Sí. Patinelli Vilches Vargas también nos manda un saludo. Sandra Campos Torres, un gran abrazo, Luciano. Nelson Andrés Milla nos manda saludos. Gracias por la definición de música. Cada día se aprende definiciones maravillosas, nos dice la Mimi. Joel Álvarez, saludos a Gustavo Araya Pérez, un abrazo, mi respeto a la gran profesora Lina. Mis mejores recuerdos en la carrera de Pedagogía en Educación Musical. Mira, ¿el Joel estudió música? Sí, pues, después se fue a Cafilo, porque parece que no tenía talento y... Soy mal. No. Un saludo, gran amigo al Joel. Luisa Fernanda, hola, ¿cómo están, profesores? Gusto de verlos, profesor Antonio y Gustavo, que trabajaron en el colegio Nuestra Señora de Andacoyo. Mira, todavía los recuerdan por allá. Toñito. Nelson Cofré, saludos. Gustavo y Toño también. Director del colegio Nuestra Señora de Andacoyo. Del colegio, sí. Y Víctor Vives Romero, completamente de acuerdo, profe. Hace unos años trabajo en la comuna de Colchane. He tenido el placer de conocer a don Eugenio Chayapa y todo fluye de manera muy orgánica. La música es de momentos, como es la agricultura, el pastoreo, las ceremonias, etcétera. Saludos desde Iquique a todos, un gusto verlo. Mira, de Iquique también nos están viendo y nos mandan saludos. Víctor Vives es de acá, pues, de la zona, estudió en el San Antonio. Mira, el Víctor Antoniano Vives también. Sí. Oye, nos vamos a una pausita entonces y vamos a mostrar un gran trabajo. Toñito, ahí usted por favor presente. Perfecto, primero le voy a pedir que así quiero, como alguien diría brevemente, el Luciano nos haga una síntesis, nos comenta un poquito el video que vimos al inicio, que es de San Pedro, o sea, de Atacama, algo así que hicieron con Jimmy Campillay. Cortito, y de ahí le voy a dar el pase a Gustavo para que nos presente el video con que nos vamos a la pausa. Sí, el video que vimos al inicio de esta sesión corresponde al cierre de un trabajo de un proyecto que se realizó con la comunidad de Aguita de la región de Atacama, ¿no es cierto?, situada entre Copiapó y la bahía de... se me van los lugares. Ya, Bahía Inglesa al costado al norte es Chañaral. No, perdón, miento. Bueno, la cosa es que trabajamos con esta comunidad. Jimmy realizó un trabajo de construcción, se realizó una batería de instrumentos, digamos, que contaba con distintos instrumentos, réplicas de instrumentos arqueológicos, o acercamientos podría decirse, porque réplicas en estricto sentido no lo son, pero sí son un acercamiento bastante preciso de los instrumentos que se han encontrado en contextos, digamos, arqueológicos relacionados a la cultura diaguita. Entonces hay un grupo de filcas, antaras principalmente, y silbatos, y que fueron entregados a esta comunidad para que pudieran reencontrarse con sus sonidos, y que fue una experiencia bastante rica, una experiencia que, digamos, como lo decía en el video, es una cosa que tiene que ver con lo humano. Ya hay un trabajo de rescate que tiene que ver con el rescate patrimonial de los pueblos originarios, pero también tenía que ver con esta cosa de que la comunidad diaguita de la región de Atacama se está reencontrando con sus propios sonidos a través de los instrumentos musicales que Jimmy Campillay, ¿no es cierto?, como diaguita neto, ya, y tremendo conocedor de estos instrumentos y sus sonidos, le hace entrega a esta comunidad, y esta comunidad los vuelve a través de un proceso de experimentación, ¿no es cierto?, los vuelve a hacer sonar. Y entonces el sonido diaguita, vamos a hablar de sonido, no de música, por lo mismo que estamos conversando en este sentido. El sonido diaguita revive, ¿cierto?, en esta comunidad. Y esto es, ¿no es cierto?, porque hay muchas cosas que
que a través del devenir de la historia se van olvidando, porque ese, digamos, es un tema fuerte de deuda con nuestros pueblos originarios, que es que a través de un proceso bastante doloroso se olvidaron muchas cosas. Se olvidaron lenguas, se olvidaron prácticas culturales, se olvidaron ritos, se olvidaron familias, y hoy en día, de a poco, ¿no es cierto?, a través de la investigación, se está reconstruyendo esta memoria. Entonces, eso fue el trabajo, ¿no es cierto?, que junto a Jimmy Campillay y un grupo de alumnos también del Departamento de Música de la Universidad de La Serena, fuimos a realizar por esos lares. Perfecto, eso es lo que vimos al inicio con el que abrimos este programa, ¿cierto? Y ahora, Gustavo, brevemente preséntalo y a la vuelta comentamos el video un poquito. Ya, sí, vamos a ver un video que grabamos por allá por el 2009-2010 con la comunidad Aini, en un viaje que hicimos a la comuna de Huara, en la localidad de Usmagama, al interior de Iquique también, en una fiesta patronal, y estamos ahí en el mismo pueblo tocando un poco de música. Perfecto. Nelson, estoy sin audio, te aviso. Ahí sí, nos vamos entonces con este trabajo que nos acaba de presentar Gustavo, y a la vuelta vamos a estar conversando, ¿cierto?, largo y tendido acerca de este gran tema que es la música, o el sonido, como lo acabo de decir Luciano, de nuestros pueblos originarios. Director, nos vamos entonces con el trabajo. Oye, ahí estábamos con este gran trabajo que nos había presentado Gustavo. Usmagama, me dijiste que se llamaba. Ahí, Gustavo, ¿dónde queda eso? Se ve como en altura, en un cerro. Justamente es una comunidad aymara del interior de Iquique, en la comuna de Huara, específicamente en la quebrada de Tarapacá. Y lo interesante y eso sucede en todas las comunidades, pues que justamente la música está en todos los lugares, en todo momento. Y sucede justamente en la plaza, en la sede, en la iglesia, cuando la festividad tiene que ver con la ritualidad católica, en esta dominación que se hace también a partir de la religiosidad. Y también ahí uno va entendiendo otras cosas, porque nosotros aquí, como decía el Antonio antes, tenemos la noción del escenario, ¿no? La música en el marco de la presentación
y que en la escuela lo veíamos mucho en los actos, ¿te fijas? Y todavía lo vemos. Allá la música sucede en horarios distintos, en espacios distintos, y una de las cosas que a mí más me llamaba la atención es que cuando empezamos nosotros a indagar sobre la música, queríamos aprender y nos acercamos con dos amigos más, que es Marcos Hape y Gabriel Contreras, a la profe Lina, a la universidad, para constituir un equipo y tratar de buscar y aprender más sobre las músicas que sucedían en las manifestaciones aymara o quechua. Yo en mi poca experiencia en ese tiempo buscaba como una idealización del aymara, una idealización del atacameño, esta figura que aprendimos un poco en la escuela, pues, ¿no? Entonces cuando llegábamos allá y nos dábamos cuenta que los aymaras eran otro de nosotros, fue al principio un poco desconcertante. O sea, esta idealización que tenía, casi como que nos íbamos a encontrar con el Inca, casi. No era tal. Y estando nosotros con la señora Adriana, una vez yo fui al interior de Calama, en la comunidad de Paniri, y de repente la señora Adriana saca un celular y se pone a hablar por celular. Oye, señora Adriana, dije, ¿usted tiene un celular? Claro, me dice que así puedo hablar con la ronda médica, porque si no, ella vive sola en un lugar donde no vive nadie más que ella, alejada de la ciudad, y para ella el celular es un elemento fundamental. Entonces, tú soñé y el chasqui corriendo. Iba ahí con tu mente occidental, pues, Gustavo, de lo que estábamos hablando recién. Entonces uno va derribando imágenes o caricaturas que uno mismo ha ido construyendo y que a veces las traspasa. Entonces por eso que cuando hago esa reflexión recién, como que es una síntesis de muchas experiencias que me han ido enseñando otra posibilidad de verla. Oye, sí, buenísima. Excelente trabajo. Yo por lo demás, me gustaría agregar, profe, diga. Me gustaría agregar a lo que ha planteado Gustavo, ¿no? Que también tiene que ver con lo que estaban diciendo anteriormente con respecto a esto de la música en el escenario, o subirse a un escenario y en qué medida cambia. Y recordaba que una vez un par de personas que conocían, que los mapuches decían, creen que andamos todavía con pluma, o sea, vienen a la comunidad y no andamos con blue jeans, zapatillas Nike y usamos celular. Don Eugenio Chayapa, en Cariquima, ¿cómo me comunico con él? Aquí tiene su número, llámenlo por teléfono. Y lo llamábamos por celular y nos comunicábamos con Don Eugenio, ¿no? Entonces olvidamos que hay una cultura que fue muy dominante, que llegaron los españoles, religiosa católica, después llegaron los evangélicos, y esto ha dominado y ha hecho un cambio en toda esta sociedad. Y además los estados, ¿no? Los gobiernos y estados de aquí América Latina, si podemos hablar de América Latina solamente, ¿no? Cómo ha ido transformando este medio y el entorno. Entonces se abre el mundo a una cultura híbrida. Algunos hablan de mestizaje, ¿no? Pero a mí me gusta más, prefiero hablar de una cultura híbrida donde se van mezclando y van aprendiendo otras lenguas, otros idiomas, como se castellanizó, por ejemplo, tanto los aymaras, los arapaní, los mapuches, y eso conlleva también a esta apertura hacia la evangelización, por una parte católica y también por otra parte evangélica pentecostal, que ha sido, nosotros nos encontramos en Cariquima con la fuerza del pastor Braulio Mamani, evangelizando todo Cariquima, donde incluso algunos rituales quedaron de hacerse por eso, por esta evangelización. Y ahora lo que trae a la mano Gustavo con este video, él no cuenta, pero antes, para llegar a tocar ahí en toda esta ceremonial, en esta fiesta de Usmagama, hubo una limpieza del pueblo. Y invitaron a Gustavo y también me invitaron a mí, estuvimos ahí limpiando el pueblo. Y quiero que era esa limpieza del pueblo. A lo mejor el mismo Gustavo nos puede él recordar y mencionar, relatar en qué consiste. Pero también se exaltaron a los músicos, los instrumentos. Entonces hay toda una bendición para los músicos, para que toquen bien, para que participen
en esta celebración en el pueblo. A ver, ¿te acuerdas, Gustavo, cómo fue la limpieza que se hizo y que siempre se hace antes de una fiesta? Disculpa, y aprovecha de mencionar porque la profe Lina mencionó Chayapa. ¿Algo así fue lo que dijo? No, chayar. Chayar. Ujú. Acláranos también ese concepto un poquito. Sí, bueno, en general tiene que ver con... Perdón, yo dije chaltar. Chaltar, sí. Perdón. Sí, no obstante, están a ver, todas tienen tienen un común, y el común tiene que ver con varias cosas también, por ejemplo, la presencia del humo, que también la veíamos en el video del inicio, donde está el Jimmy Campillay también haciendo una resignificación de este encuentro. Y tiene que ver con varias cosas en realidad, es un sistema altamente complejo, y también ahí se mete mucho la cultura cristiana, la gente aymara, la gente de las comunidades están también evangelizadas, como bien señalaba la profe, y hay una serie de elementos naturales que se van usando. Hay una persona que generalmente es una persona mayor, que es la que oficia esta ceremonia. No van todas las personas, van las personas que en esa fiesta en particular están como cumpliendo algún rol o que son invitados especiales a aquello, y buscan, finalmente es una búsqueda del bienestar, en definitiva, así como bien sencillamente es una búsqueda profunda del bienestar, del buen convivir, que son cosas que de repente nosotros en nuestras organizaciones debiéramos esmerar también. Es simbólico, por supuesto, es ritual, pero es también una cuestión súper bien intencionada. Es como tratar de que todo esté bien, de que todo el mundo se sienta bien acogido, de que nada malo suceda, ¿te fijas? Y eso tiene que ver no solamente con el momento de la fiesta, sino que son buenos deseos también, buena aventura en general para las personas que ahí van a convivir. Pero está lleno de situaciones rituales muy profundas, y a veces cosas que uno ni siquiera alcanza a comprender porque son parte de la intimidad o de un mundo muy propio, digamos, de los... Oiga, hace un rato nos surgía una pregunta a propósito de todo lo que hemos estado conversando, que es, ustedes como investigadores también, ¿cómo hacer para recrear o para acercarse, espero que me entiendan, a una cultura o a ciertas sonoridades o actividades, sonoridades que se creían extintas? ¿Cómo hacer para recrearlas nuevamente? ¿Cómo se acercan a eso en cuanto a la investigación, digamos? Dentro de la investigación, dentro de la musicología, está la etnomusicología, que está más ligado a la antropología, a la etnografía, pero también ha surgido otra disciplina que es la arqueomusicología. Y en Chile tenemos a un experto que es José Pérez de Arce, y es algo que también ha hecho Jimmy Campillay cuando trabajó en el Museo de La Serena con los arqueólogos, que es imposible rescatar la música, lo que se tocaba, pero sí se ha podido rescatar el sonido, lo que decía Luciano. Por eso habla del sonido de Aguita y no de la música de Aguita. Entonces estos arqueomusicólogos toman estos instrumentos y hacen a veces réplica, o si es que no se pueden hacer sonar estos mismos instrumentos, sino que se hacen réplica y se busca el sonido. Pero dentro, por ejemplo, de las antaras, o los sikus, estaría sacar los sonidos de cada uno de los tubos y poder nosotros con nuestro lenguaje ver qué escala usaban, qué intervalos entre un tubo y otro tubo, para sacar una escala, donde de ahí podríamos deducir quizás qué música podría hacerse. Entonces, hay algunas comunidades que siguen vivas, y por ejemplo las antaras que se han rescatado de los yacimientos arqueológicos, se puede comparar con la música en el mundo andino, con las músicas, con la investigación etnográfica. Entonces se van uniendo y se puede más o menos visualizar de que podrían haberse tocado ciertas melodías en los rituales de hace 1000 años atrás en el mundo andino. Es más complejo dentro de lo
de otros, por ejemplo, lo que pasó con la cultura del Fueguinas, que ya murió ese sonido, salvo lo que quedó de Doña Lola Quiepja de los Selknam, que fueron grabados en los años 60, 63 más o menos, por Anna Chapman, esta antropóloga. Y logró grabarse esos cantos. Entonces, a partir de ahí se ha podido estudiar esta música de los Selknam u Onas. También lo que hizo la María Esther Greve con la cultura, con los Alacalufe. Ella también hizo, o los Cahuasca. Ella también hizo grabaciones y hizo transcripciones y un estudio de ese tipo de música. Pero eso va cambiando. Y los jóvenes descendientes vinieron a estudiar, hay médicos, cuando yo vivía en Arica, el pediatra de mis hijos era el doctor Mamani y era aymara, ¿ya? Y su padre era un médico ancestral, ¿no? Bueno, también en la cultura mapuche tenemos los jóvenes, cómo ellos han rescatado su lengua, mantienen el mapudungún y cantan y son rockeros y hacen rap en mapudungún. Y muy, muy, podríamos decirlo, muy atingente con las problemáticas mapuche. Hay unos rap hermosísimos por Camilo Catrillanca, por ejemplo. Y si ustedes lo buscan en YouTube van a poder encontrar esos grupos que trabajan, si es que no los han bajado, ¿no? Porque se han ido bajando cosas. Pero hay una música que se va enlazando con lo que es la cultura. La cultura está viva, lo que ustedes decían. Entonces, tenemos nuestra amiga Rosa Quispe, la Rosa aymara, su primera lengua es el aymara, y es profesora intercultural bilingüe, y recuerda los cantos que le enseñó su mamá, de las coplas, por ejemplo, para sus animalitos, para el floreo de ganado, pero también ella sube a un escenario y canta. Y ella se siente aymara, pero ella se siente 100% aymara, ¿ya? Y entonces tenemos este mundo actual donde se ha revivido estas culturas originarias, y yo creo que con todos estos cambios que han habido estos últimos años, una lucha que ellos han llevado adelante y que hay una respuesta de un reconocimiento, y eso tiene que ir lo que está haciendo Luciano y Jimmy Campillay en el colegio, ¿no? Lo que empezó la Olivia Concha también con los instrumentos que reconstruyeron Sonidos vernaculares. y dio una pauta para que estos instrumentos entraran en los colegios, y construyó cultrunes, trutrucas, zampoña, flautas chinas, y eso los llevaba a los colegios y hacía que los niños revivieran, a través de ese sonido de estos instrumentos, revivieran lo que fueron sus antepasados. Bueno, también debo reconocer, o sea, mi mamá es Pacheco Antivilo, o sea, ayer nomás conversábamos del abuelo Pantaleón Antivilo, ¿no? Mapuche. Está sin audio, Nelson, ¿eh? Hay que desmutear. Sí, estaba practicando la pantomima. Ah, ya, está bien. A mí me gustaría... Dale, Luciano. Dale, Luciano. Me gustaría agregar algo con respecto a la reconstrucción de estos sonidos perdidos, olvidados, forzosamente olvidados, ¿no es cierto? Que tiene que ver un poco con la metodología que Jimmy Campillay me transmite siempre a mí. Y que dice relación... espera un momento, disculpa. Dijo, vaya para allá, por favor. Dale, no. Así es la pandemia. Así es. Jimmy siempre me dice que debemos
estar, ¿cómo se llama?, observando nuestro entorno. Y en el caso de los instrumentos, cuando uno hace la observación, viendo la forma de cómo están compuestos, de la materialidad primero que todo, y luego la forma interna en el caso de los aerófonos, los tubos, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que se puede lograr con ellos, hasta dónde puede llegar el instrumento, qué sonidos puede dar, ¿no es cierto? Y de ahí tratar de identificar en nuestro contexto qué tenemos a mano. ¿Hay algún sonido parecido que esté sonando en la región, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos con esta, digamos, con esta coincidencia entre los sonidos de Aguita y el sonido de los bailes chinos, por ejemplo. Y también otra cosa, digamos, sumando a esto, a la experimentación con los instrumentos arqueológicos, es la observación auditiva, podríamos decir, de nuestro entorno sonoro natural, ¿no es cierto? Por ejemplo, de ir a un lugar y ver cómo suenan, cómo responden los instrumentos musicales en determinado lugar, en determinadas conchas acústicas que le llamamos nosotros con el Jimmy, o en determinados ambientes sonoros, o cómo responden en algunos casos, ¿no es cierto?, los mismos animales de la zona, ¿no es cierto?, a los instrumentos. Entonces, ahí tú te das cuenta que volvemos al comienzo, ¿no?, de que los instrumentos musicales, las manifestaciones musicales, están insertas en un contexto cultural y en un contexto natural también, ¿no es cierto? Y que responden, ¿no es cierto?, a ese contexto, que responden, como decía al principio, a una ritualidad, pero también responden, ¿no es cierto?, a lo que la naturaleza te ofrece. Jimmy Campillay siempre me dice, el indígena siempre está observando la naturaleza. Entonces, para reconstruir estos instrumentos, tenemos que ir y observar la naturaleza y sentir y escuchar cómo suena la naturaleza. Y desde allí podemos reconstruir la música. Mira, me hizo acordar a los primeros filósofos en Grecia, los presocráticos, como a partir de la observación de la naturaleza generaban conocimiento. Algo similar tendría que ver esto con la música, necesariamente entendida en un contexto determinado, ¿verdad? Oye, Toñito, te tengo una mala noticia. No me lo digas. Perdón, siempre yo dando malas noticias. Estaba tan interesante esto, de verdad. Está interesante hasta que me metí yo a hablar. Pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Nos quedaron hartos temas ahí por hablar. Pero sí sería interesante. Voy a contar una infidencia. Con Nelson nosotros estamos contactados por WhatsApp para que la gente lo sepa, donde nos vamos dando las preguntas, siguiendo la línea y todo. Pero la verdad es que yo le mandaba pregunta esto, y me decía, sí, no, y quedaron una cantidad de preguntas. Algún día le vamos a mostrar la trastienda. Yo decía, oye, pero déjame escucharlo. Yo que van saliendo tantas preguntas, pero no queríamos interrumpir porque es tan interesante lo que están conversando. Sí, buenísimo. Pero no queremos irnos sin antes escucharlo a ustedes, a unas breves palabras al cierre, algunos proyectos interesantes que tengan por ahí que les gustaría mencionar para poder despedirnos. Partimos por Gustavo. No, gracias. Yo igual celebro mucho que se generen espacios de conversación en torno a la música como este programa y el programa hoy día además que tiene esta connotación que por lo menos a muchas personas nos interesa. No, yo quisiera referirme así al despedirme que finalmente una de las tantas posibilidades de concebir la música de las culturas originarias se puede observar en los niños y en las niñas. Una vez cuando le haces aproximar a un instrumento o escuchar algunos sonidos, algunas manifestaciones, cómo se disponen. Y cuando de repente tú vas a un lugar y escuchas a un baile chino, yo podría apostar que todas las personas que están ahí presenciando se estremecen de una forma distinta, seguramente cada persona, pero uno no puede pasar sin haber sentido algo. Recuerdo, y con esto me despido, que una vez estando en Andacollo, habían dos señoras, una mayor y una no tan mayor, conversando. Entonces la más mayor le decía que qué música era esa, y así como que no le encontraba nada. Entonces la otra persona le responde una cuestión muy inteligente, le dice, no están tocando para ti, le dice, están tocando para ellos. Y esa reflexión, qué
profundamente filosófica y hermosa además, porque realmente es una síntesis preciosa de lo que los bailes chinos hacen. O sea, no tocan en un espectáculo para las demás personas, en ningún caso. Lo que están haciendo en ese momento tiene que ver con un sistema altamente complejo y que a lo mejor nos haría falta muchos otros elementos para entenderlo. Yo creo que con la música de las culturas originarias en general nos pasa eso. Y eso es lo que quería decir. Otra vez el mic. Muchas gracias, Gustavo. Estaba ahí hablando con nuestro director. Ya. Luciano. Bueno, obviamente dar las gracias, ¿no es cierto?, por la invitación y también a mi mentor, ¿no es cierto?, a Jimmy, por entregarme la confianza una vez más, primero como depositario de su saber y ahora de tener la posibilidad de poder representarlo de alguna manera en este panel. Y precisamente, ¿no es cierto?, con lo que decía Gustavo, es que los niños, ¿no es cierto?, son muy curiosos, y cuando se realizan algunas presentaciones de Guanchal, que es la agrupación en la que ponemos, digamos, en escena el sonido de Aguita para poder presentarlo a las comunidades, los niños se acercan y empiezan a entusiasmar los instrumentos y empiezan a soplarlos, ¿no es cierto? Pero cuando escuchan uno de los comentarios, ¿no es cierto?, que siempre se repiten es: ¡ah! Yo ese sonido lo he escuchado, mi abuelo tocaba una flauta parecida. ¡Ah! Oh, yo me acuerdo que una vez cuando era muy niño. Entonces, es curioso como cuando los sonidos son presentados a las personas, ¿no es cierto?, cómo se les despierta, cómo se nos despierta a nosotros, ¿no es cierto? Y lo que estábamos conversando antes de iniciar el programa, ¿no es cierto? A veces, no sé, mi nombre es Luciano Urén, campusano, no sé rastrear, digamos, mi origen originario, ¿no es cierto? Pero que todo lo tenemos, está dentro de nuestra memoria interna, está dentro de nuestra memoria genética, diluida, pero está dentro. Entonces, cuando los sonidos resuenan en las personas, ¿no es cierto?, se despierta y descubrimos que somos parte de ese sonido. Muchas gracias, Luciano. Una infidencia. Muchos años que yo no veía a Luciano, nos habíamos conocido ahí en la UCN cuando Luciano estudiaba Derecho. Y recuerdo ahí unas largas conversaciones filosóficas culturales en el Galpón Cultural de la UCN. Así que un gusto haberte visto nuevamente, Luciano. Qué bueno verte también feliz con lo que estás haciendo. Igualmente, y un gusto también de reencontrarnos, aunque sea a través de la virtualidad, con la profesora Lina, ¿no es cierto?, y con Gustavo, que hemos tenido la oportunidad de compartir en los pasillos y las aulas del Departamento de Música. Maravilloso. Intencionalmente yo dejé a la profelina para el último porque nos va a presentar este último video que vamos a ver, que vamos a dejar a todas las personas que nos están viendo con este maravilloso video que vamos a dejar. Y esta parte te la dejo a ti, Toñito, que eres el más conocedor. De aquí no soy más conocedor. Que yo, por lo menos. Bueno. Primero agradecer a Gustavo, agradecer a Luciano, agradecer a Lina, la presencia de ustedes que dijeron del primer momento sí, vamos a la conversación. No tratamos más que, no tenemos grandes aspiraciones más que aportar un poquito, sembrar esa semilla del gusto por la conversación, para que se vayan generando también estas discusiones en las casas, en los hogares donde están pudiendo seguir este programa, y de poquitito ir acompañando también los procesos de educación. No podemos desconocer nuestra esencia de educadores, por lo tanto agradecidos de quienes nos han compartido hoy esta sabiduría y estos conocimientos y la experiencia que han adquirido a través de los años. Lina, específicamente a ti, muchísimas gracias, y te dejo con las palabras que quieras dar al cierre, y nos presentas un video que es un choique purrún. Me gustaría que nos explicaran un poquito y que nos dijeras todas las palabras que quisiera decir para cerrar. Fantástico, me alegro montones que me hayan invitado, muchas gracias, porque me hace sentirme que estoy aportando un poquitito más con respecto a las culturas originarias, que cuando yo era estudiante, jovencita, entré a la universidad a los 17 años, y tuve clases con María Esther Greve y decidimos ir a La Tirana
Entonces tomamos una micro, ¿ya? Y nos demoramos como 3 o 4 días en llegar a La Tirana. Y llego a La Tirana y para mí fue alucinante, fantástico. Y de ahí dije, yo estudiaba pedagogía en educación musical y dije, no, este es mi mundo. Y seguí con mi maestra, María Esther Greve, con ella me fui a Arica, me carteaba con ella, qué sé yo. Pero después que regresamos a la facultad, a Santiago, yo me iba a su oficina y ella me hablaba, me prestaba su grabadora y yo, en la hora de colación, me ponía los audífonos y escuchaba la música mapuche. Ella grabó Niyatún y yo estaba horas escuchando Niyatún o los cantos de alguna machi que ella me mostraba, me ponía su cinta, eran reel, ya de esas cintas de carrete antiguos. Esa era su grabadora y yo ahí estaba escuchando Niyatún y un canto de machi que ella había grabado y yo quedaba alucinada y ella no podía creer que yo estaba ahí 1 o 2 horas escuchando ese tipo de música. Entonces ahí fui aprendiendo lo que era el Choiquipurún, que es una danza ceremonial, ritual, donde se va haciendo la imitación del ñandú, que es una especie de avestruz de acá en Chile, ¿no? En América Latina. Y entonces, y esta danza es utilizada en un ceremonial que es el Niyatún. Y es una ceremonia que antiguamente se hacía cada 4 años, era muy potente, duraba 4 días, y eso me explicaba la doctora María Esther Greve, y es una danza para pedir bienestar, pero también para agradecer lo de las cosechas, la vida, pedir un buen tiempo. Entonces es todo una ceremonial donde el Choiquipurún es bailado por hombres alrededor en círculo, ¿no? En círculo, en este ceremonial del Niyatún. Nelson, estamos llegando al final. ¿Sabes que uno se queda? No porque no tenga que hablar, por el contrario, uno se queda escuchando toda la información, todo lo que vamos recibiendo, y la verdad es que hoy día para mí, personalmente, ha sido uno de los programas que he estado con mucho más atención, aprendiendo de quienes obviamente tienen mucho más experiencia en lo que hoy día estamos conversando. Nelson, agradecido de Lina, agradecido de Luciano. Sí, dale. Choiquipurún es acompañado por trutrucas, el sonido de este instrumento, trutruca, cultrunes y pifilcas, principalmente, y cascahuillas que van sonando mientras se percute el cultrún, y varios que van tocando, ¿no? Los hombres tocan la trutruca y las mujeres generalmente son las que tocan el cultrún. De hecho, eso es tal cual en el video van a ver, tal cual como lo describió Lina, y les puedo garantizar que Lina no ha visto el video. y lo describe tal cual. Nelson, un gran agradecido de todos. José también, y a ti, compañero. Muchísimas gracias, amigo Toño, muchísimas gracias, José, y por supuesto a nuestros grandes invitados de hoy. Interesantísimo el tema, una gran conversación en lo personal también, aprendí muchísimo, y muchas gracias también a quienes son fundamentales en esto, que son los amigos y amigas que nos acompañan cada miércoles viendo nuestro programa, compartiendo, agradecido por compartir también este trabajo que nosotros tratamos de hacer, como decía Toño, que no es más que difundir el trabajo de nuestros músicos, el trabajo cultural que se hace, que a veces no es tan conocido. La idea de nosotros también es que todos ustedes lo puedan conocer y por supuesto valorar mucho más. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas musicando la región. Nos vamos con este trabajo, no se vayan. Nos vemos, chao. Chao. No se vayan.